Buenas tardes, volvemos a encontrarnos con la palabra de Dios para hacer nuestra oración. Seguimos en el capítulo 7 del Evangelio según San Marcos. Jesús fue a la región de Tiro, entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Enseguida una mujer, cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro, oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer, que era pagana y de origen sirofenicio, le pidió que expulsara de su hija al demonio. Él le respondió: deja que antes se sacien los hijos, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Pero ella le respondió: es verdad, Señor, pero los cachorros debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces él le dijo: a causa de lo que has dicho, puedes irte, el demonio ha salido de tu hija. Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama y liberada del demonio. Palabra del Señor. Después de la discusión con los escribas y fariseos y habiendo echado por tierra Jesús este concepto de que algunos alimentos eran puros y otros impuros, Jesús da un nuevo mensaje. En primer lugar, ya hay un mensaje en el hecho de ir a la tierra de los paganos. Y allí, sin dejar de reconocer la opción particular que Dios hizo por el pueblo de Israel, tiene que ceder ante la fe de una pagana, a quienes los judíos llamaban perros. Jesús atenúa un poquito esta expresión diciendo cachorros. Pudimos, para seguir en el clima que nos traía el Evangelio, podemos decir una impura. Casi como si Jesús estuviera diciendo: así como no existen alimentos impuros, menos existen personas impuras por sí mismas. Y de hecho Jesús la trata como de cachorra, pero termina tratándola de hecho como una hija. La salvación no es exclusiva para el pueblo de Israel, es exclusiva para los que tienen fe. Recordemos que Jesús en su tierra, en Israel, no pudo en algunos lugares, en su pueblo, hacer muchos milagros a causa de la falta de fe, y ahora en tierra pagana encuentra la fe. En una primera mirada podríamos celebrar que fuimos invitados a ser nosotros también parte de los elegidos por Dios. Es como si en Jesús Dios hiciera una nueva opción, sin excluir al pueblo de Israel, pero una nueva opción por formar su pueblo con aquellos que tienen fe, que se acercan con fe. Nos incorpora, nos hace parte de esta familia, este nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, algo de lo que San Pablo está muy preocupado por transmitir. En muchos de sus escritos habla de esta pertenencia que no tiene que ver con los ritos, con las prácticas, con las costumbres, incluso con las leyes del pueblo de Israel, sino la pertenencia que nace de la fe. Nos llamamos de algún modo hijos de Abraham, no por la sangre, porque no lo somos, pero hijos de Abraham por la fe. En una segunda mirada también podríamos reconocer que, así como nosotros fuimos invitados, llamados a ser parte de esta comunidad, esto no significa que ahora la exclusiva es nuestra, Dios no es nuestro, o la salvación no es exclusivamente nuestra, la salvación es de todos los que tienen fe. Esto no solo para saberlo, para tener conciencia, sino también para que Dios nos permita descubrir la fe donde sea que se manifieste, que se haga presente, incluso si todavía nos queda en algún lugar del corazón alguna percepción de que hay personas que son menos puras que nosotros. Allí tenemos que descubrir también la fe, celebrarla y también hacernos responsables de que la fe llegue a todos. También de alguna manera en el mundo que nos toca vivir, nosotros con Jesús entramos en tierra de paganos, tenemos que entrar en tierra de paganos para ofrecer la salvación. Esta mujer se convirtió en un ejemplo y se convierte hoy en un ejemplo, primero por la fe, una fe que la hace llamar a Jesús Señor, algo que los discípulos van a poder hacer más tarde, incluso me animaría a decir, incluso después de la Pascua, pueden reconocer que Jesús es Señor. Una fe que se expresa en la oración,
no es suficiente tener fe si no rezamos. La oración, y en este caso yo diría la oración más linda, que es la de intercesión, es la de acercarnos a Jesús para pedir por otros. Esta mujer está pidiendo por su hija. Y otra cosa que Jesús nos ha hecho ver que es imprescindible en la verdadera oración es la constancia, la perseverancia. Esta mujer tiene que sortear de algún modo el primer aparente rechazo de Jesús, sigue insistiendo. Creo que tenemos varias cosas para pedirle hoy a Dios. En primer lugar, que nunca nos olvidemos de celebrar que hayamos sido invitados a formar parte de su pueblo, a ser tratados y a ser de verdad, sobre todo desde nuestro bautismo, hijos suyos. Este es como el mensaje central del Evangelio, yo diría casi por donde se lo mire. Jesús nos vino a decir que Dios es nuestro Padre. Darle gracias por esa pertenencia, pedirle que nos ayude a descubrir las distintas maneras de pertenecer a este gran pueblo de Dios que tiene que ver con que pertenecen a Él todos los que de un modo u otro tienen fe, aunque esa fe se exprese de una manera diferente de como la expresamos nosotros. Y pedirle también que nos ayude a sentirnos responsables de que muchos puedan recibir el anuncio de la salvación. No hay condiciones previas, solo hay que recibir a Jesús y tener fe en Él para ser destinatarios de sus signos, de sus milagros y en definitiva de su salvación. Que el Señor nos ayude a rezar así. Ojalá también que en nuestra oración siempre estén incluidos aquellos que están un poquito más lejos. La oración de esta mujer es porque su hija está poseída por un espíritu impuro. Otra vez aparece esta expresión. También en nuestra oración tienen que estar presentes aquellos que, como decía, podemos considerar menos puros o más alejados, para que ellos reciban también el mensaje de la salvación. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.